Hola chicos, espero que estéis muy bien. Hoy os traigo un nuevo vídeo, otra semana. Esto me está estresando mucho porque el tiempo está pasando demasiado rápido y dentro de 7 días tengo mi primer examen. Pero bueno, no vengo aquí a quejarme, vengo aquí a traeros 3 errores que he cometido durante mis primeros años de carrera y cómo al haberlos corregido ha cambiado por completo mi resultado académico. Así que espero que os ayude. El primer error era satisfacerme con lo que me daban en clase. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros cuando estábamos en secundaria, primaria, bueno, sobre todo secundaria, estamos acostumbrados a estudiar de forma pasiva, por decir así. ¿A qué me refiero de estudiar de forma pasiva? Que siempre estábamos guiados, siempre seguíamos una línea que ya nos ponían los profesores. Es decir, teníamos que hacer X trabajo, teníamos que hacer X cosas, teníamos que estudiar tal tema para tal día. Los profesores, digamos que nos estaban preparando el camino y nosotros simplemente teníamos que seguir lo que ellos nos estaban haciendo. Obviamente nos esforzábamos, pero ya teníamos un camino un poco abierto. ¿Qué pasa? Que en la universidad estás completamente solo. Por ejemplo, en la mía los exámenes son solo exámenes finales. Es decir, que si tú durante el cuatrimestre no te pones las pilas y no aprendes a trabajar por ti mismo, a esforzarte a hacer lo que tienes que hacer, cuando llegas a los exámenes finales estás completamente perdido. Y esto es algo que le pasa a mucha gente el primer año, que no está acostumbrado a trabajar por sí mismo, a ponerse objetivos semanales, objetivos mensuales, porque al fin y al cabo en secundaria ya te daban los objetivos puestos. Te obligaban a trabajar sí o sí por hacer trabajo, por hacer exámenes semanales, y al fin y al cabo estabas acostumbrado a llevar esa pequeña rutina de esfuerzo diario. ¿Qué nos hace esto? Que pensemos que al igual que en secundaria, lo que nos aportan en clase es suficiente. Y la mayoría de veces no. Obviamente tenemos que adquirir muchísimos conocimientos en poco tiempo. Eso hace que el profesor, si en una clase tenga que darte un tema, te va a dar lo esencial de ese tema. Es decir, te va a dar únicamente los puntos esenciales de ese tema, porque como no vamos a estar un día entero en clase, obviamente no va a tocar a fondo todos los pilares de ese tema. Eso hace que tú te determines a empezar un trabajo activo por ti mismo en tu casa. ¿Qué significa? Que ese tema que te ha explicado el profesor ese día, con sus propias diapositivas, con su explicación, tienes que extenderlo para realizar ya tus propios apuntes, tu propio trabajo y tu propio estudio. A esto me refiero que yo cuando llegaba a casa pensaba que por estudiar los puntos que me dio el profesor ya estaba bien, ya iba a entender la materia. Y si no la entendía, no pasa nada, me estudio de memoria los puntos clave que me ha dado y ya está. Pero yo no sabía en ese momento que realmente lo que tenía que hacer era entender el temario. No podía solo memorizar, soltarlo en el examen y ya está. Porque son cosas que a lo largo de los años en la carrera se van acumulando. Y si tú no has adquirido ni entendido esos principios, no vas a poder avanzar porque luego te vas a bloquear y vas a tener que volver de nuevo al principio y se te va a complicar mucho la cosa. Lo que quiero decir con el trabajo activo es que tú al llegar a casa o el día que te pongas a estudiar esa asignatura tengas los puntos que ese profesor te explicó ese día en clase y te centres uno a uno en todos los pilares que él te va explicando. Y esos pilares los tienes que desglosar, los tienes que desarrollar y los tienes que entender desde cero con tu propio trabajo de búsqueda en internet, en libros, en todos los soportes que puedas para poder completar del todo eso y poder entenderlo del todo. Porque muchas veces los profesores suelen soltar informaciones sin explicar el porqué del cómo. Eso es así. ¿Y por qué? Porque, como he dicho, no tienen tiempo de empezar a explicar el porqué del cómo de cada punto. Eso lo tienes que hacer tú en tu casa. Entonces yo con el tiempo aprendí que durante el cuatrimestre, antes de que llegasen los exámenes, tenía que centrarme en ese trabajo activo de desglosar los puntos que los profesores van soltando en clase y no han explicado el porqué del cómo de cada cosa, y yo tengo que buscar en ciertos soportes, sea en libro o en internet, para poder autoexplicarme desde cero cómo se llega al punto que el profesor quiere que entendamos. ¿Qué hacemos con esto? Este trabajo activo va a hacer que al haber buscado nosotros la información, enlazar nosotros los puntos que no entendemos y llegar a la conclusión que el profesor nos ha aportado en clase, pues ese trabajo va a hacer que sea una primera vuelta de la materia muy trabajada que se va a asentar en nuestra cabeza. No es lo mismo que leer los 4 puntos en la diapositiva, intentar recitarlo 3 veces y pasar a la siguiente. Porque al fin y al cabo dentro de 2 semanas no te vas a acordar de lo que estudiaste, ni por qué lo estudiaste, ni qué significaba lo que estudiaste. Sin embargo, si realmente lo intentas hacer como intento hacer yo, que es como una pequeña historia de por qué ocurre tal cosa, cómo llegamos a tal cosa, con qué se relaciona tal cosa, eso sí que te va a ayudar mucho. Este trabajo activo me parece algo súper importante porque muchos lo consideran una pérdida de tiempo, pero más pérdida de tiempo veo yo el hecho de que al segundo, al tercer año de tu carrera vuelvan a mencionar bases que tú diste en primero y en ese momento no diste la importancia necesaria, te la aprendiste de memoria y olvidaste a los meses. Entonces tú en segundo o tercero tienes que volver a perder tu tiempo, a volver a tu apunte de primero, a intentar entender el porqué del cómo eran las cosas así en
ese momento y entonces ya poder aplicarlo al año siguiente. Estés en la carrera en la que estés, lo más normal es que las cosas se vayan acumulando en los años de estudio y que siempre el primer año sea la base del segundo y que primero y segundo sean la base del tercero, y así poco a poco las cosas se van acumulando. Por eso es tan importante dedicarle tanta atención a los primeros años de carrera. En mi caso, por ejemplo, a todo lo que es fisiología básica, bioquímica básica, anatomía básica, porque son cosas que vuelven a resurgir siempre, siempre, siempre hasta en la práctica, y que si no las tienes asentadas y entendidas vas a estar siempre completamente perdido y teniendo que volver a información de los primeros años, que eso da mucho estrés, mucho agobio, mucha pereza. Y simplemente no tenemos tiempo siempre de estar haciéndolo. Eso hace que vayamos acumulando, estudiarnos de memoria cada 2 por 3 cosas que se supone que deberían estar asentadas desde hace mucho tiempo. Así que no olvidéis que el trabajo activo en vuestra casa de búsqueda de información y realmente entender para aprender las cosas y no estudiar de memoria es súper importante para ahorraros tiempo en un futuro. El segundo gran error que hice, que fue sobre todo en primer año, fue el no poner en práctica lo estudiado. Y me presenté a mis primeros exámenes de carrera, que me acuerdo que eran física, química, biología, habiendo leído el temario de clase y ya está. No le daba importancia a esos PDFs perdidos que los profesores dejaban en la página web diciendo ejercicio extra, ejercicios para practicar, ejercicios. Yo no le daba importancia, yo decía, no importa, si yo he visto lo de clase no voy a perder mi tiempo en hacer más ejercicio extra que encima no cuentan para nota. ¡Qué pereza! ¿Y sabéis qué pasó? Pues que suspendí. Y así un examen tras otro, porque no le daba importancia al poner en práctica lo aprendido. No sirve de nada el estar estudiando y descubrir en el examen cómo se pone en práctica tu teoría, porque además de agobiarte en el propio examen porque ves el tiempo pasar y no sabes cómo empezar a aplicarlo, sino que además obviamente te da mucha más certeza el tener mejor calificación en los exámenes. Entonces algo que recomiendo siempre es que cuando estéis preparando vuestros exámenes organicéis de tal forma a que los últimos días antes de ese examen sean días de práctica. Llevo haciendo esto 3 años y me está ayudando un montón, y es que en esos días de práctica pues son días en los que yo, cuando me organizo para mis exámenes, que de hecho hice un vídeo, lo voy a dejar por aquí arriba, empiezo a estudiar con el tiempo de antelación suficiente para poder dejarme esos días de práctica antes del examen. Y antes de llegar a esos días de práctica, obviamente ya tengo que tener la materia asimilada en mi cabeza, ya tengo que haberla visto mínimo una vez, y entonces esos días cojo exámenes de años anteriores. Si no existen exámenes de años anteriores, como puede llegar a pasar, entonces suelo buscar en internet, suelo buscar en aplicaciones. Por ejemplo, en mi caso, en el año en el que estoy, realmente el poner en práctica es con casos clínicos, entonces pues la verdad se pueden encontrar casos clínicos un poco en todos lados, y durante esos días lo que hago durante la puesta en práctica es fijarme dónde fallo, es fijarme dónde tengo más debilidad en cuanto al temario y así poder reforzarlo. Así antes de llegar al examen ya sé dónde podría llegar a fallar en el examen porque no lo he estudiado lo suficiente o no lo he entendido lo suficiente, y simplemente mejorar el estudio que he hecho antes de poder llegar al examen. Y durante ese entreno, si por ejemplo fallo en, no sé, el tema de malformaciones urinarias en niños, le dedico unas 2-3 horas de repaso a ese temario de nuevo. Vuelvo a repasármelo, vuelvo a releer mi esquema, vuelvo a hacerlo, y luego al día siguiente vuelvo a hacer ejercicios de entrenamiento, y así poco a poco voy poniendo todo en práctica. Fue de mis mayores errores en primer año, aún teniendo ejercicio muy de práctica, como digo, química y física, así que de verdad recomiendo un montón que aprovechéis todos esos plus que os dan los profesores de ejercicio extra que dejan por ahí en las páginas. No los dejéis de lado, aprovecharlo, hacerlo 300 veces, sobre todo antes del examen, para ver dónde falláis y dónde podéis mejorar vuestro estudio. Y ya por último, mi tercer error, que este sí que lo alargué un poco en el tiempo. Este error lo seguía haciendo en tercero de carrera y era el estudiar de muchos soportes. En la universidad solemos tener varios soportes, es decir, los apuntes del profesor, el libro extra que el profesor recomienda, los apuntes de tu compañero de al lado, los apuntes de la chica del año pasado que ha dejado toda la clase, tus propios apuntes o los que encuentras en aplicaciones de resúmenes. Lo que yo hacía en exámenes era revisar un poco de todos lados porque era como que no me fiaba del todo de alguno. A lo mejor 3 días antes del examen yo iba e intercalaba, venga, voy a meter estos apuntes de esta persona por si acaso hay algo nuevo, así lo repaso. ¿Qué pasa? Que estaba desaprovechando por completo el pequeño entrenamiento que hacemos de memoria fotográfica. Es decir, tú cuando solo tienes un apunte tuyo o un esquema tuyo, a base de rehacerlo, estudiarlo, al fin y al cabo en el examen, cuando te pregunten por algo que está en ese esquema, te vendrá ese esquema en mente. Más o menos te orientará un poco de por dónde va la cosa, que te están preguntando. Estarás más orientado que si, por ejemplo, has estudiado de 15 soportes diferentes que tú ya no te acuerdas ni dónde estaba lo que estaban preguntando, ni si lo puso Pepito o Menganito en no sé qué sitio y en qué tema estaba.
Me ha pasado incluso estar en un examen y que me pregunten una cosa y que me viniesen los apuntes de otra asignatura en mente, del lío que tenía en mente de los 100 soportes que estaba usando. Si no habéis visto mi vídeo de mi metodología de estudio, que también os dejo por ahí arriba, menciono cómo preparo mis apuntes en vueltas, y durante estas primeras vueltas recomiendo el hacer tus propios esquemas, como digo, y allí sí que utilizas todos tus soportes. Yo no digo que no utilicéis todos los soportes que queráis, pero que sea durante el principio del cuatrimestre, no cerca de los exámenes. Yo durante el principio de este cuatrimestre cojo todo lo que creo que me va a servir y lo voy revisando todo, le doy una vuelta a todo lo necesario, me llevo el tiempo que me lleve para realizar una conclusión conjunta en un solo resumen hecho por mí, un mix de todo. Y si no quieres perder tiempo haciendo ese apunte tuyo, pues simplemente puedes coger uno y llenarlo con la información de otro, o elegir solo uno y olvidar los demás, tú eliges. Pero focalízate en uno, focalízate en crear solo uno. Así durante todo el cuatrimestre lo vas completando, lo vas preparando, y una vez esté listo en tu época de exámenes, vas a entrenar tu cerebro solo a revisar el mismo tipo de apunte, donde estará toda la información completa porque lo has preparado durante el cuatrimestre, pero vas a entrenar tu cerebro en uno solo, y ya con tu código de colores, que también explico en ese vídeo, pues ya en el examen podrás asociar que este tema estaba de este color, este estaba de tal color, pero sobre todo tendrás en mente un solo tipo de apunte por asignatura, y no vas a estar súper perdido, con la mente súper dispersa en qué tipo de apunte lo llegué a ver, en qué tipo de libro llegué a ver esto, era la información exactamente así, no, la otra persona lo decía de otra forma. Todo esto lo tenéis que hacer durante el principio del cuatrimestre, de verdad, porque meteros todos estos soportes diferentes al final del cuatrimestre, cerca de los exámenes, es puro agobio y solo va a perjudicar tu estrés y respuesta en el momento del examen. Así que nada, yo ahora tengo que irme a estudiar, como digo, porque tengo mi primer examen dentro de 7 días, estoy muy nerviosa, pero hay que mantenerse positivo, supongo, es lo importante. Espero que esto os haya servido, estos 3 errores me han marcado mucho durante mis primeros años, así que espero que os pueda ayudar a enfocar las cosas de forma diferente si vosotros también pensáis que necesitáis un cambio en vuestra manera de trabajar. Espero que estos errores os hayan orientado un poco y ayudado, y muchísima suerte a todos los que estéis de exámenes y en pleno estudio. Y os repito el mismo consejo de siempre, que estudiéis mucho, pero no olvidéis dedicaros tiempos de descanso, que también es muy importante, y confiéis en vosotros mismos. Un beso y nos vemos el domingo que viene.